Buenas estudiantes, vamos a comenzar este video comentando que voy a hacer una síntesis de todo lo que vimos durante este primer tiempo, desde que iniciamos nuestra clase con la presentación y todo, y de ahí lo que les he ido enviando por las guías, ¿ya? Primero, recuerden que soy Helga, su profesora de religión. Hubo varios que no nos vimos en las primeras clases, ya, por eso lo comento. Hubo cursos con los que en realidad a veces ni tuve clases, pero chiquillos que no los vi, pero por eso comento mi nombre, profesora de religión, Helga, ¿ya? Y comenzamos. Primero el concepto de religión que hablamos en la clase el primer día, que fue la palabra religión. ¿De dónde proviene esta palabra? También se lo puse en esta última guía, que la palabra religión viene del religare. Ya, primero que el re quiere decir nuevamente y ligar o religión, ¿cierto? Quiere decir ligar, unir. ¿Y cuál es el propósito de la religión? De cualquier religión, no solamente las más comunes que nosotros hemos visto, de toda religión es unir nuevamente a este hombre con Dios, ¿ya? Esa es la tarea de la religión. Ahora, eh, si nosotros miramos nuestro mundo, ¿cierto? Vemos que existen un montón de religiones que se han ido diversificando, que han ido cambiando, ¿cierto? Pero hay un montón de religiones de las cuales vamos a hablar de algunas. ¿Y por qué digo de algunas? Porque estoy diciendo que hay un montón, entonces vamos a centrarnos quizás no en las que tienen más números. Sí hay unas que tienen más números, pero nos vamos a centrar en aquellas que igual son de mayor importancia o que a lo largo del tiempo nos han hecho ver que han sido más conocidas por la gente, ¿ya? Mm, La religión o el creer, que también creo que por ahí en algunos cursos alcanzamos a ver algo acerca del creer. ¿Qué es la fe? La fe es creer en alguien, ¿ya? Porque si nosotros hablamos de creer en algo, nosotros estamos hablando de otra cosa y no de un hecho netamente humano. El ser humano cree en alguien, en este ser superior. Uno lo podrán llamar Dios, Adonai, Jehová, el nombre que usted le quiera poner, pero acuérdense que la fe es creer en alguien, en este ser superior. Y como en realidad nuestras clases de religión a lo largo de lo que ustedes han estado en el colegio nunca han sido imponer algo, nosotros solamente hablamos de la religión como tener o conocer, ¿cierto? Cosas que nos puedan ayudar a vivir nuestra vida mejor, tener cultura, ¿cierto? Como conocimiento, más que yo indicarle a usted lo que usted puede sentir o creer en algo, no, es solamente un conocimiento o cultura general, ¿ya? Y entonces hablábamos de que esta religión, ¿cierto? Que es un hecho humano, ¿ya? Por tanto, no vamos a ver los perritos que participan de una religión o un animalito, nuestra mascota, ¿cierto? Solamente es un hecho humano. ¿Y por qué? Porque me acuerdo yo, no sé si en todos los cursos en primero medio hablaron de acerca de lo que es este hombre y las características que tiene el hombre, ¿ya? El hombre es un ser, ¿cierto? Mucho inteligente, que tiene sentimiento y que tiene esta capacidad de razonar. El hombre razona en la vida y cree en este Dios, ¿ya? Sin ser que vamos a ver que no necesariamente la religión tiene un hecho racional, ¿cierto? Nosotros razonamos esto y ahí le encontramos la razón a Dios. No, no tiene que ver con eso, sino que por nuestras creencias, por lo que nosotros estamos sintiendo y viviendo, nuestra cultura, muchas veces la tradición, nos ha hecho que creamos en un Dios. Y existen diferentes tipos de religión. Si nosotros miramos acá, estos tipos de religión los vamos a dividir en dos en este momento, que son como los más importantes. Tipo de religión, diríamos las religiones monoteístas, que son aquellas que creen en un solo Dios, y las politeístas, que creen en más de un Dios, ¿ya? Em, Monoteísta, como la religión cristiana que es, o la católica, ¿cierto? Que es la que más conocemos, que cree en un solo Dios, ¿ya? Lo,
no sé, los judíos creen en un solo Dios, independiente del nombre, ¿ya? Las religiones politeístas creen en más de un Dios y estas, ahí, como ellos creen en más de un Dios, no sé, eh, harán el más importante será el que los griegos, ¿cierto? Hoy en día nosotros, el hinduismo, que cree en un solo Dios, perdón, en varios dioses, ya en un solo Dios son los monoteístas y los politeístas que creen en varios dioses, que son lo que vamos a ver ahora porque vamos a explicar un poco de qué se trata cada una de las religiones, ¿ya? Esta que yo recién estaba comentando que es el hinduismo, en realidad, chiquillos, esto es como cultura, ¿ah? Porque han salido hasta teleseries que nos hablan un poco acerca del hinduismo y el conocer y el ver su cultura eh, nos ayuda también a conocer el mundo en el que vivimos, ¿ya? Hindú viene de la palabra, ¿cierto?, que tiene que ver con el río Indo, ¿ya? Que es esto, los hindúes viven cerca del río Indo, entonces ellos más bien pueden ser sus creencias, pero es un estilo de vida. Ellos, los hindúes, ¿cierto? Los indios que hacen que practican esta religión, es su cultura, es así. Si nosotros nos damos cuenta, ellos se casan por su religión, tienen innumerables dioses. Cada uno va a elegir o le va a pedir en algún momento determinado a su dios, ¿cierto? A ese dios en específico que le ayude si está embarazada, no sé, si tiene que pedir por que le vaya bien en el colegio, por alguna enfermedad, le va a pedir a ese Dios específico para que él le ayude, ¿ya? Pero esta es una religión politeísta porque tiene varios dioses, muchos dioses en realidad, ¿ya? El hinduismo y su creencia que tiene que ver con una de las principales características que tiene el hinduismo, que creen en la reencarnación, en el karma también, que significa que nuestro comportamiento en las vidas anteriores que hemos tenido va a repercutir también ahora, ¿ya? Y que a nosotros quizás no nos van a pasar cosas muy buenas si no nos hemos portado bien en vidas anteriores. Pero cada uno de las religiones que nosotros vemos, chiquillos, que hemos visto a lo largo del tiempo y que vamos a conocer, llaman, ¿cierto?, a comportarse de una buena manera, a ser mejores personas. Todas, todas van a hablar del amor. ¿Se acuerdan en la primera guía que yo les envié, que hablaba acerca de diferentes tipos de religiones, que todas nos hablaban de la paz y del amor? Todas hacen un llamado en especial, ¿ya? Y mire, ahí aparecen como diferentes dioses que algunos de los principales, dice Brahma, Vishnu. ¿Se acuerdan que han nacido de repente niños con malformaciones y no le querían quitar la malformación, esto de los dos bracitos, los cuatro brazos, perdón, que tenía como malformación? No se lo querían sacar porque pensaban que era la diosa reencarnada, pero no, es parte de la vida en realidad, no era que fuese otro dios. Luego de ahí pues, vamos a ver acerca de el budismo, que se funda en la vida de este Siddhartha Gautama, apodado como el Buda, ya el iluminado. Y para, para ellos, ¿qué es lo más importante? Ellos tienen unas nobles verdades, chiquillos, que son súper lindas de leer, ¿cierto? Y que tiene que ver con la vida espiritual de las personas, que tiene que ver con nuestro comportamiento de vida. La verdad es que invita, hace una invitación. Por esto es que nosotros vemos que hoy en día mucha gente le ha importado el budismo, que quiere saber más de ello y que se va, ¿cierto? Porque ellos acostumbran a vivir una vida en solitario, una vida de reflexión, podríamos decir, ¿cierto? De que se pone la gente a pensar en qué es de su vida, qué es lo que quiere para sí mismo y para los que lo rodean. Es en realidad una religión muy bonita que tiene que ver mucho con la espiritualidad interior, ¿ya? Y de ahí vamos a hablar un poco acerca de este judaísmo, que el judaísmo tiene parte de origen, ¿cierto?, en el cristianismo.
O sea, o el cristianismo, perdón, tiene parte de origen en el judaísmo. Recordemos que los cristianos creen en Jesús, que era un judío, ¿ya? Y hay tres religiones que tienen el mismo origen, que es la religión judía, los cristianos y el islam, ¿ya? Tienen el mismo origen. Entonces el judaísmo es más antiguo que los otros, por supuesto. Y ellos creen, los judíos, en la convicción de que Yahvé es su único Dios, ¿ya? Ellos todavía esperan el Mesías prometido que habla en el Antiguo Testamento. Y tienen estas normas de vida que aparecen en la Torá, que también son libros que compartimos con los judíos, que aparecen en nuestra Biblia, libros que compartimos con ellos y aparecen las normas de vida ahí. Si uno los lee, en realidad, chuta, dice, son bastante más exigentes que los cristianos o que los católicos, ¿cierto? En general, son bastante más exigentes. Uno, para ser judío, tiene que nacer de una madre judía. No es como nuestra religión, que es un poquito más machista, sino que ellos tienen que ver con la sangre, ¿ya? También el Islam, que también es como compartimos el tronco, ¿cierto? Con el cristianismo y el judaísmo. El islamismo es llamado, su Dios lo llaman profeta Alá, el único, ¿cierto? Y viene de uno de los hijos de Abraham. En otra diapositiva les voy a comentar por qué Dios, ¿cierto?, llama a este hombre maduro, llama a Abraham, y él tiene dos hijos y uno de ellos es el fundador del islamismo. Los musulmanes, que también es parte del Islam, ¿cierto? Se consideran descendientes también de Abraham, por supuesto, porque el hijo de él, Ismael, ¿cierto? Es el hijo de su esclava que tenía Abraham, de su esclava Agar, que es una parte también que nosotros los cristianos o los católicos, ¿cierto? O los judíos compartimos esta historia, que es Abraham, el padre de la fe. Entonces ya tenemos tres religiones que tienen las mismas creencias: los cristianos, el islam y los judíos. La parte principal, cómo se originan estas tres religiones, pero no creen, o sea, no tienen las mismas creencias en sí, porque los judíos, como les comentaba, todavía ellos están esperando que llegue este Salvador. Ellos todavía esperan el Mesías. Y para nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo, ¿cierto? Para nosotros ya llegó y era Jesús. El cristianismo es el nombre con el que él conocía la religión fundada por Jesús, que tuvo como cuna, ¿cierto?, Jerusalén. Y esto de que Jesús nace en Jerusalén y las religiones se llaman cristianas porque son seguidores de Cristo, chiquillos. Ya es como súper simple eso. Hay muchas a ver, iglesias que son hoy día protestantes, los cristianos, pero todos creen en este Cristo, ¿ya? La doctrina cristiana, las enseñanzas que nos dejó Jesucristo, ¿ya? ¿Y cuáles son estas religiones cristianas? Hay bastantes iglesias, ¿cierto? Que, no sé, por las evangélicas, las protestantes o las evangélicas, que son bautistas, ¿cierto? Em, a ver cuál era, no sé, diferentes, todas distintas, los pentecostales, diferentes, pero solamente en pequeñas cosas como que se diferencian unas de otras. Todas son esas las iglesias evangélicas o protestantes, que se separaron de la iglesia católica, o la iglesia ortodoxa también, que son todas, se basan en el creer en Cristo, ¿cierto? Y son las iglesias cristianas, que en realidad nosotros las vamos a nombrar cristianas nomás, no vamos a hacer como diferencias en qué cree una y otra, porque tienen la misma base, ¿ya? Em, a veces nosotros comentamos, ¿cierto? Esto en qué cree la gente, ¿no? Bueno, la gran mayoría tiene una creencia que hemos recibido por parte de nuestra familia, por tradición, ¿ya? Y hay hoy en día
un argumento o doctrina que es el ateísmo que niega la existencia de Dios, ¿ya? Ellos niegan la existencia de Dios, o sea, Dios para ellos no existe, ¿ya? Eh, no como los agnósticos, que ellos no saben en realidad si decir si Dios existe o no. No saben si existe o no. Hay montones de personas hoy en día que son agnósticas, que no saben si Dios existe o no, así que prefieren decir, no, en realidad no creo, o no sé si creer o no. En cambio, el ateísmo niega la existencia de Dios. O sea, alguien que se pone a pelear, un ateo que se pone a pelear con un cristiano por la existencia o no existencia de Dios, se pone a pelear con un cristiano por la existencia de Dios es porque está diciendo sí, Dios existe. Entonces no sería un ateo. Entonces, em, un ateo niega la existencia de Dios, entonces no debiese prestarse para ¿cierto? Para tener un conflicto con un cristiano. En cambio, el agnóstico, como no sabe si Dios existe o no, la verdad es que lo toma así y prefiere caminar en el tiempo, ¿cierto? Ver qué pasa y el tiempo dirá si se convierte en un creyente o no. Todas las religiones, chiquillos, que hemos visto, todas, no vamos a, considerémosla como como cultura general, ¿ya? Si yo no soy creyente, yo la voy a considerar como cultura general, porque la profesora no nos está diciendo que tenemos que creer en algo o no, ¿ya? Les dejo hasta acá. Espero que esta síntesis que hemos visto hoy día les sirva para desarrollar las guías y para que puedan de mejor manera aprender un poquito más. Esto, recuerden, es cultura general. Y la próxima, no, la próxima semana no, la otra semana les voy a enviar un video en realidad con respecto a más que tenga que ver con esto de las religiones. Lo que pasa es que íbamos a hacer, recuerden que íbamos a hacer unas disertaciones. Como no se sabemos todavía cuándo vamos a llegar, la verdad es que lo vamos a hacer con... yo le voy a pasar las religiones acá a forma de video, ¿ya? Así que nos vemos para la próxima. Cuídense y cuiden a su familia. Chao, que estén muy bien.